Muy buenas noches. Mi nombre es Salvador Alejandro Serra Foronda y en esta oportunidad les voy a explicar en qué consiste este documento, el cual estamos apreciando, que se titula Políticas de copia de seguridad en la nube. Bien, muy bien. Si alguien dice esta plantilla tiene un precio de $50, la cual contiene información. Bueno, es una plantilla que tiene cierta información, pero nosotros la personalizamos de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿no? Y nosotros vendemos esa plantilla con información que el cliente nos está solicitando, ¿bien? No es que se la entregamos solamente para completar datos, no, sino que nosotros ya le entregamos una plantilla o cualquier plantilla que nos pida el usuario eh, respecto al nicho al cual está inmerso la empresa, ¿bien? Muy bien, quien habla es ingeniero de sistemas con maestría en gerencia y tecnología de la información. Actualmente curso la maestría en ciberseguridad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también estoy llevando un programa de ciberseguridad en Cibertech. Bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Si alguien desea el conjunto de plantillas para implementar el SGCI en la nube, tiene un precio de $500. Muy bien, pero si alguien desea una formación profesional más todas las plantillas, también tiene un precio de $500. Muy bien, pero si alguien desea la certificación en ISO 27001 como líder implementador del CertiPro, tiene un precio de, el voucher solamente, el voucher está a $100, pero todo lo comentado anteriormente, más el voucher, tiene una promoción de $550, ¿muy bien? Muy bien, entonces voy a proceder a explicar. Bien, este documento se titula Política de copia de seguridad en la nube. Muy bien, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo justamente es establecer las reglas, ¿no? Y las responsabilidades para realizar, para proteger y probar las copias de seguridad de la información, software y sistemas alojados en servicios cloud. Muy bien, asegurando que puedan recuperarse cuando ocurra una pérdida de información, una falla o un incidente. Muy bien. El documento también indica, ¿no?, que los backups deben realizarse en intervalos definidos y probarse regularmente cada cierto tiempo, ¿no? Y que aplique el alcance del ISMS o SGCI, ¿no? Incluyendo la tecnología de información y comunicaciones dentro de dicho alcance. Muy bien. Entonces, en un entorno cloud, ¿qué se busca? Se busca garantizar la disponibilidad. Por ejemplo, poder, perdón, recuperar información y sistemas cuando un servicio falle. ¿Qué más se busca en un entorno cloud? ¿O qué se busca garantizar? La protección también. Eso quiere decir proteger las copias mediante controles como cifrado, contraseñas y protección de almacenamiento. ¿Qué más se busca garantizar en entornos cloud? La recuperabilidad. Eso quiere decir verificar mediante pruebas que los backups realmente pueden restaurarse. Muy bien. ¿Qué más se busca garantizar en un entorno cloud? La responsabilidad, o sea, definir quién realiza y administra los respaldos. Igualmente, ¿no? La frecuencia que tiene que estar bien establecida, o sea, hay que establecer cuándo deben ejecutarse los backups según las necesidades de continuidad de negocio, eh, asegurar que todos los sistemas críticos puedan recuperarse después de un incidente, etcétera. Muy bien. El documento también contempla explícitamente aspectos como ubicación de las copias, protección de física, cifrado y contraseña, ¿no? Aunque la versión actualmente es para un nicho, nosotros podemos actualizarlo para el nicho al cual el cliente nos solicite. Muy bien. En conclusión o en resumen, la política de backup para entornos cloud es definir, o sea, su objetivo es definir cómo la empresa respalda y recupera sus activos de información en la nube, ¿no? De manera segura, periódica y verificable. Muy bien, muy bien. Entonces voy a proceder a explicar los puntos que estamos apreciando en la tabla de contenidos. El primer punto es propósito, alcance y usuario. Entonces este punto define para qué existe la política, dónde se aplica y quién debe de cumplirlo. Por ejemplo, en propósito, aquí el objetivo es garantizar que se creen copias de seguridad en intervalos definidos, los backups sean probados regularmente, las copias permitan recuperar la información cuando sea necesario, ¿no? Muy bien. Entonces, el documento lo establece expresamente, ¿no? Las copias deben crearse en intervalos definidos y probar regularmente. Muy bien. ¿Cómo sería para entornos cloud? Por ejemplo, una clínica utiliza un sistema de historias clínicas en Azure. Entonces, la política podría establecer que, por ejemplo, la base de datos se hace un backup diario, las máquinas virtuales se hace un backup diario, la información crítica se hace un backup adicional, los backups es almacenamiento cloud protegido, la restauración una prueba mensual, ¿no? Por ejemplo. En el alcance. En el alcance, la política se aplica a todo el alcance definido para el sistema de gestión de seguridad de información.
y a la tecnología de información y comunicaciones incluida dentro de ese alcance. Muy bien. En el contexto cloud significa identificar qué activos cloud están dentro de la política. Por ejemplo, aplicaciones de base de datos, máquinas virtuales, storage, configuraciones, imágenes, información crítica, etcétera. Muy bien. En cuanto a los usuarios, ahí se define quiénes deben utilizar y cumplir esta política. El documento señala principalmente a los empleados, ¿no? De las unidades organizacionales, de tecnología, información y comunicación. Muy bien. Entonces, en una implementación real podríamos tener Cloud Administrator, Backup también, ¿no? O Administrator, IT Operation, Security, infraestructura, Business Continuity, Application Owner, ¿no? Muy bien. En documentos de referencia, ¿no? Este apartado identifica los documentos y normas, ¿no? Que sirven como base para elaborar y aplicar la política. Por ejemplo, tenemos la 27001, la cláusula, ¿no? Respectiva con respecto al tema de backup y restore. En la 27017 también, la cláusula, por ejemplo, la 12.3.1. En la 27018, la cláusula 12.3.1, A.9.2, ¿no? Etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante? Porque la política de backup no debería funcionar de manera aislada. Bien. Por ejemplo, el Business Continuity Strategy determina qué sistemas son críticos. De ahí viene el Backup Policy Cloud, ¿no? Determina cómo se respalda. En el Backup Procedure, ahí explica cómo ejecutar el backup. Y en el Restore Procedure se explica cómo recuperar la información. ¿Muy bien? El punto 3 es backup, ¿no? Y este es el núcleo de la política. Y aquí se establecen las reglas relacionadas con las copias de seguridad. Que el documento divide este capítulo, por ejemplo, en tres partes, ¿no? En el 3.1, el backup procedure, 3.2, testing backup copies, 3.3, backup information to cloud service customer, ¿no? El 3.1, backup procedure, este punto explica, ¿no? Cómo deben realizarse los backups. Y el documento establece que deben realizarse copias para todos los sistemas identificados en el Business Continuity Strategy utilizando la frecuencia definida en dicho documento. ¿Bien? En Cloud debemos preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué respaldamos? Base de datos, máquinas virtuales, archivos, configuraciones, ¿cuándo? Diariamente. ¿Dónde? En Cloud Backup Storage. ¿Quién? El Cloud Administrator. Eh, ¿Cómo? Backup automático. ¿Cómo protegemos? ¿No? Cifrados. ¿Cuánto tiempo? Retención definida, ¿no? ¿Cómo recuperamos? Restore Procedure. El documento también indica que debe definirse el responsable de respaldar, ¿no? La información, el software, las imágenes y sistemas, ¿no? Además contempla definir aspectos como tecnología utilizada, las responsabilidades, la ubicación de los backups, la protección física, el cifrado, las contraseñas, etcétera. Por ejemplo, una empresa tiene Azure, tiene una máquina virtual 01, servidor web, tiene SQL Database, base de datos, tiene Blob Storage, documentos, y la política debe determinar cuáles de estos activos necesitan backup y con qué frecuencia. Después tenemos el 3.2, Testing Backup Copies. Este punto es muy importante porque no basta con decir tenemos backup, hay que comprobar, podemos restaurarlo. Por eso la política contempla específicamente la prueba de las copias de seguridad, ¿no? Por ejemplo, supongamos que todos los días se genera un backup, ¿no? Por ejemplo, el backup de nombre backup guión base de datos guión 2026 guión 08 guión 20, ¿no? Pero nunca se ha probado. Podría estar corrupto, podría estar incompleto, podría estar mal configurado, podría estar inaccesible sin las credenciales necesarias, incompatible con el procedimiento de restauración. Por eso se realiza un restore test, ¿no? Ejemplo, backup, restore, validation y resultado, ¿no? Si funciona, pasa. Si no, falla, ¿no? Hay que investigar por qué, hay que corregir, hay que repetir, hay que probar, ¿no? Muy bien, en el 3.3 es Backup Information to Cloud Service Customer y esta parte es particularmente importante porque estamos hablando de cloud. La estructura del documento incluye un apartado específico para comunicar información relacionada con los backups, ¿no? A los clientes de servicios cloud. Muy bien. Por ejemplo, un proveedor cloud podría informar qué información es respaldada, con qué frecuencia de backup, cuál es el periodo de retención, con qué mecanismo de protección, quiénes son los responsables o la responsabilidad del proveedor, cuáles son las responsabilidades del cliente, cuáles son las condiciones de recuperación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si una empresa contrata un servicio SAS, ¿no? Software como servicio, debe quedar claro, ¿no? El proveedor cloud realiza el backup de la plataforma, pero el cliente podría ser responsable de determinados datos, ¿no? Configuraciones o exportaciones. Entonces la política debe evitar que exista una suposición incorrecta sobre quién es responsable del backup. Muy bien. En el punto 4, el Machine Record Keep on the Basis of the Document, este punto trata sobre la gestión de los registros generados como consecuencia de la política, ¿no? Y allí hay una pequeña tabla, ¿no? Que
Por ejemplo, en una organización puede generar registros. En esa tabla se guardan esos registros. ¿Qué se guardan? Log de ejecución de backup, resultado de backup, fecha y hora, sistema de respaldo, tamaño de backup, errores, resultado de prueba de restauración, evidencia de recuperación, ¿no? Eh, Muy bien. Por ejemplo, en el punto 4 puede haber una tablita, o existe una tablita con columna fecha, sistema, backup, test de restauramiento, ¿no? Y en fin, varias columnas. Por ejemplo, en fecha puede ser 20 de agosto de 2026, sistema, la base de datos clínica, backup, OK, restauración test, OK, ¿no? Y así. Otro, por ejemplo, el 20 de agosto de 2026, ¿qué sistema? Ah, máquina virtual 01, backup, OK, restore test, OK, etcétera, ¿no? ¿Bien? Y así pueden haber muchos registros, y estos registros permiten demostrar que la política realmente se está cumpliendo. Bien, en el punto 5 es validación, ¿no? Y gestión documental, ¿no? Y este es el último capítulo de estructura. Aquí se controla el ciclo de vida de la propia política, por ejemplo, la versión del documento, la fecha de la aprobación, el responsable, la fecha de revisión, los cambios realizados, la aprobación de nuevas versiones, la vigencia, el control de documentos obsoletos, ¿no? El documento incluye además una sección de Change History, donde se registra la fecha, la versión, el responsable y la dirección del cambio. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, en una frase para una auditoría ISO 27001, por ejemplo, eh, la política de backup para entornos cloud establece el marco para garantizar que la información y los sistemas incluidos en el alcance cloud sean respaldados con una frecuencia definida, ¿no? Que las copias estén adecuadamente protegidas, que su recuperación sea comprobada y que existan responsabilidades y registros que permitan demostrar el cumplimiento. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de este documento? Bueno, este documento se puede actualizar, ¿no? Se puede actualizar constantemente, ¿no? Muy bien, no es estático. Muy bien, para resumir, este documento establece, ¿no?, cómo la organización debe respaldar y recuperar información en sistemas alojados en la nube. Sus puntos principales son el propósito y el alcance, donde ahí se garantizan que los backups se realicen periódicamente y sean probados. Las referencias, ahí hay que colocar cláusulas con respecto a la ISO 27001, la ISO 27017 y la ISO 27018, ¿no? La política de seguridad también y la estrategia de contenido. En el punto 3, procedimiento de backup, ahí se define qué sistema se respalda, con qué frecuencia, con qué responsabilidad, con qué almacenamiento, protección y cifrado. En el punto número 4, ahí se verificar que las copias realmente queden restauradas, ¿no? En fin, ese es con respecto a las pruebas, ¿no? Muy bien, y bueno, el tema de clientes cloud, ahí hay que establecer qué información y responsabilidades relacionadas con los backups corresponden al proveedor y al cliente. Muy bien, en tema de registro hay que conservar evidencias de backup y pruebas. Y en gestión de documentos hay que controlar versiones, cambios, aprobación y vigencia, ¿no? En una sola frase, ¿cómo podemos nosotros definir el objetivo? Bueno, garantizar que la información cloud pueda ser respaldada, pueda ser protegida, pueda ser recuperada cuando ocurre una falla, una pérdida de información o un incidente de seguridad. Muy bien. Muy bien. Espero que haya sido claro en cuanto a la exposición y que haya sido útil esta explicación para ustedes, ¿no?, cuando desean implementar este documento. Bien, nosotros también asesoramos a empresas y a personas que están implementando un SXI o están participando en un proyecto de implementación, ¿no? Si tienen dudas o consultas, nos pueden escribir a nuestro correo amador.izar@gmail.com o a nuestro WhatsApp al 993-261-682, ¿no? Repito, WhatsApp 993-261-682. Pueden visitar nuestro website www.policitech.com. Este videito va a estar alojado en Latam Certificaciones TI. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.